Los dos finales de Evangelion suelen tener distintas interpretaciones, y a veces esto viene detrás de nociones equivocadas respecto a los creadores, o principalmente el director, Hideaki Anno. Es más simple ver el final de televisión como un diseño base de lo que el equipo de Gainax quería hacer, pero no pudo por problemas productivos. Esto involucra más elementos que simplemente el dinero. Pero entonces, ¿por qué aún así suele crear cierta confusión en algunos espectadores? Pienso que se debe al tipo de aproximación de cada final y cómo ejecutan sus ideas. Así que vamos a ver detalladamente qué podemos unir y relacionar para sacar un mensaje conciso y final. Cuando el episodio 25 arranca, vemos que desde un inicio nos encontramos en el subconsciente de los personajes, en contraste a cómo terminó el episodio 24. Y esto es algo que se mantendrá casi todo el tiempo. Empezamos con el caso de Shinji Ikari y percibimos sus sentimientos luego de haber matado a Kaoru. Y lo primero que hace es culpar a los demás y evitar responsabilidad. Aún así, abrumado por una culpa interna, lo único que hace es pedir ayuda. Volvemos al momento en donde Misato le dice a Shinji que Kaoru fue quien renunció a su propia vida y no debería sentirse culpable. Vemos que las palabras de Misato han tenido poco efecto en él. Nos adentramos nuevamente en la parte profunda de su mente, para ver sus sentimientos a Sagendo. El culpable principal es su infelicidad. En este momento, Shinji deja ver que quiere sentirse aceptado, a pesar del rencor que siente hacia su padre. Estamos yendo cada vez más profundo en la mente de Shinji, hasta llegar a lo que podemos interpretar como su corazón desolado, seco y nubloso. La imagen del EVA 01 representa su sensación de culpa y dolor, pero al mismo tiempo, a través del EVA, es que llega a obtener cierta sensación de aprecio que tanto buscaba. Acá ya nos podemos dar cuenta de los principales culpables de los problemas de Shinji, curiosamente, sus padres. Luego es recriminado por Asuka, quien le dice que solo busca felicidad falsa a través de una relación simbiótica, o sea, una de dependencia. Solo busca aprobación para cubrir su soledad y, en una genial transición, vemos que Asuka también hace lo mismo. Nos encontramos a Asuka dentro del EVA 02 y, de la forma en que se presenta, podemos intuir que algo está pasando en el plano terrenal. Después de todo, habíamos dejado a Asuka en un estado en coma. Los monólogos de Asuka se centran en la ansiedad que siente al no sentirse necesitada por no poder pilotear el EVA, su razón de ser. Tiene miedo de desaparecer para los demás, como lo hicieron otras personas para ella. Abruptamente pasamos al caso de Raya Yanami. Si parece que algunos conceptos que vimos antes en la serie se están repitiendo, es porque en parte sí es así. Rei habla sobre las proyecciones internas que tenemos entre nosotros, y de cómo estas relaciones y sus vínculos afectivos forman la identidad de cada uno. Lo interesante acá es que vemos un lado más sensible de Rei, mostrando titubeo hacia la muerte y miedo del plan de Gendo, resignada a cumplir con un destino que internamente no desea, y con la frase: se puede entender que la instrumentalización está por comenzar. Veamos qué había pasado en la película hasta ese momento, centrándonos en esos tres personajes. Shinji se encuentra en un estado de inestabilidad extrema, tratando de ahogarse y luego buscando apoyo en Asuka, que está en estado de coma. Todas situaciones más tangibles y fáciles de entender. Podría ser que todos estos pensamientos que vimos en el episodio 25 sea el subconsciente de cada personaje en ese momento. Shinji totalmente hundido por la muerte de Kaoru, Asuka dentro del EVA y Rei resignada. Luego llegamos al momento en donde la instrumentalización va a comenzar y podemos encontrar una referencia más. Aunque claro, para relacionarlo con el episodio 25 tenemos que omitir varias escenas. Sigamos con este episodio. Shinji pierde la forma de su cuerpo y vemos imágenes de Ritsuko y Misato probablemente muertos, o quizás no. Luego empezamos con el caso de Misato, en donde vemos el conflicto que tenía desde que era una niña, el de mostrar una faceta buena para agradar a un padre que no le mostraba afecto, pero a largo plazo le generaba odio y cansancio. Quería ser ella misma, pero ese ella misma era algo de lo que no se sentía bien. Por eso huyó de Kaji, no solo porque vio en él a su padre, sino porque sintió placer en eso, y odiaba sentirse así. Aun cuando se lastimaba a ella misma, seguía desconfiando de cualquier intento de cambiar. No alcanza esa felicidad que se supone que dice que tiene, porque no es lo que siente realmente, sino es lo que se convence a creer. La numeración de los casos vuelve a iniciar en 1, así que podemos confirmar que estamos iniciando algo nuevo. Volvemos a Asuka, y esta vez exploramos su niñez, la soledad que sintió y sus deseos de alcanzar la adultez para superar sus traumas. La diferencia ahora es que Shinji es un espectador más observando los pensamientos de los demás. Si todos se han vuelto una sola entidad, es fácil entender que Shinji pueda ver sus pensamientos. Estas son frases que conectan a Shinji con Asuka y Misato en cuanto a la relación con sus padres. Y claro, ahí se ve que hay personas con problemas similares a los suyos. Y también la ambientación cambia un poco, y nos encontramos con Shinji en lo que puede ser un salón de teatro. Él es el único capaz de sentir el resultado de su deseo. En ese momento su deseo es no ser herido por los demás, y el episodio termina. Así que Shinji tiene en sus manos el futuro de la humanidad. Vemos algunas tomas de instrumentos teatrales, sugiriendo que todo esto ha sido una obra observada por él y nosotros. Se supone que un teatro es una representación de una realidad falsa,
Personalmente lo interpreto como la instrumentalización, siendo una obra teatral de la cual Shinji tiene que despertar y volver a la realidad. Tal vez por eso este set se quiebra más adelante. Las similitudes con la película se vuelven un poco más borrosas, porque mientras en esta se intercambian escenas entre el subconsciente de Shinji y lo que pasa en la realidad, el último episodio es una exploración psicológica en su totalidad. Así que vamos a ver este episodio, tranquilamente el más denso de la serie. Se da una definición más clara de la instrumentalización como la unión de todos en un solo ente. Vemos el traje de Shinji y podemos suponer que se encuentra en el mismo estado cuando se unió al EVA 01. Así que también podemos intuir que no solo Shinji forma parte de la instrumentalización, sino también Yui, recordando que el EVA 01 era el catalizador. En la mente de Shinji podemos ver a más personajes dialogando sobre el valor y miedo a mostrarse como uno es realmente. Hay tomas interesantes como la de un teléfono desconectado, indicando fallas en la comunicación con otras personas. Se plantea una idea interesante sobre cómo no se puede vivir solo, que la vida es dura y triste, en donde tenemos que buscar afecto físico y complementarnos los unos a los otros como forma de vida. Esto viene acompañado con imágenes reales de cables, acero y concreto, que Anno suele usar en otras obras. Esos elementos, que son parte de una ciudad, demuestran frialdad y dureza de la sociedad. Hay más cuestionamientos sobre si está bien huir si no quieres que te abandonen, el conflicto que genera no afrontar la falta de afecto. A este punto está claro que Shinji cierra su corazón por temor a ser herido. Basa su identidad en su rol como piloto de EVA 01, tratando de que le añadan valor a su vida. Esto lo hace odiarse a sí mismo y pensar demasiado en lo que los demás piensan sobre él. Pilotear el EVA hace que de cierta forma lo respeten y aprecien, pero se pregunta si realmente a él le brinda felicidad hacerlo. No le queda otra opción más que pilotearlo, pero eso no lo puede definir como persona. Por un momento recordemos la escena del cello. Shinji nunca se detuvo de tocar porque nadie le dijo que parara, porque esperaba que alguien lo lave por eso, porque más pensaba en lo que pensaban los otros que en lo que él sentía. Ahora quiero darle atención al título de esta última parte. Este es Cuídate de ti mismo. Y con eso ahora vamos a la parte más interesante del episodio. Vemos la relación de los sentimientos entre las distintas percepciones de cada uno. Por ejemplo, para Shinji, los días lluviosos le recuerdan su corazón. Para Asuka, las mañanas le recuerdan el inicio de días terribles. Cada persona tiene una distinta percepción de la realidad que le genera sentimientos únicos. Toda esperanza, necesidad y deseos tienen el objetivo de borrar la ansiedad. Esta se produce por miedo al rechazo. El ser humano necesita contacto y respeto. Necesita buscar su propio valor en sí mismo, es decir, aprender a quererse. En la parte más abstracta del episodio, el yo de Shinji se representa como una silueta que puede adquirir cualquier forma, pero esta es moldeada en base a su relación con los demás. Se individualiza y adquiere su identidad a través de otros. Si siempre tiene un escudo en su corazón, es difícil que forme una identidad en la que se sienta a gusto. Es cuestión de entenderse y quererse uno mismo, para estar dispuesto a relacionarse externamente. Pero Shinji no sabe cómo hacerlo y cuando lo intenta, fracasa. Se le presenta un mundo vacío, sin límites, con plena libertad para existir de la forma en la que él desee, pero no sabe qué hacer. Se le establece un límite terrenal para mantenerlo con los pies en la tierra, y se le propone explorar su voluntad. Tiene opciones de demoler un mundo él mismo, una realidad distinta. Esta realidad involucra su existencia, pero esta no se encuentra porque está solo. Necesita interactuar con otras personas, necesita de los demás para reconocer las diferencias que le dan individualidad, otros que forman la silueta de su alma. Esto no tiene por qué ser complicado, es simple si te lo pones a pensar. Nosotros crecemos y formamos una personalidad y carácter en base a nuestro entorno. Estamos marcados por nuestra interacción con las personas que conocemos en nuestra vida, nuestros amigos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Si crecemos aislados, ¿cómo se supone que nos moldeemos sin las distintas percepciones de cada uno, en las que podemos concordar u objetar? Acá es donde se explora la posibilidad de un mundo ideal para Shinji, por así decirlo. Una vida común y corriente. Se le ve como una persona distinta. ¿Por qué? Porque Asuka es su amiga de la infancia que lo jode, porque sus padres son normales y porque la pasa bien en el colegio. La realidad es lo que percibe e interpreta. En el caso del mundo real, la mente de Shinji es la que percibe que es un mundo dañado y cruel, lo cual no está lejos de ser verdad, pero es su mente la que ve solo una realidad mala, cuando en realidad no todo es así. Aunque vemos que aún así se sigue odiando, pero si se odia, entonces no puede amar a los demás, no puede brindar confianza. Si él mismo no puede brindar confianza, entonces los demás no pueden demostrarle afecto genuino a él. Sigue pensando que es egoísta, cobarde y deshonesto. Entonces es cuando tienes que conocerte verdaderamente. Una vez que te conozcas, puedes comprobar si realmente eres egoísta, cobarde y deshonesto, y de dónde origina el problema. Sabrás cuidarte de ti mismo porque sabrás cómo actuar, de qué manera, cómo relacionarte, y solo así podrás aprender a quererte a ti mismo. Así puedes reconocer tus errores como persona e ir mejorando con la ayuda de los demás. El valor de la vida está en la identidad de cada uno. Vivir en el mundo real vale la pena. Shinji es capaz de la instrumentalización y recibe las felicitaciones de todos en lo que parece que es el huevo de Lily. Ahora, ¿por qué este abrupto corte y escena? Después de todo, en la película hablan más sobre el aceptar el dolor para alcanzar la felicidad. Hay algunas ideas por ahí sueltas que no son tan fáciles de unir con lo que la película te cuenta, pero vamos a verlo de forma detallada.
Vamos de frente al momento en donde Shinji pierde su ego. En la escena del parque vemos que construye un castillo con 2 muñecas en un montaje surrealista. Esta escena está relacionada con la escena de Chelo, en donde Shinji, a pesar de estar solo, no para en la construcción de su castillo de arena, pero cuando lo termina, no hay nadie quien lo felicite o apoye. Entonces vuelca sus frustraciones en lo que ha logrado, pero luego se pone a construirlo nuevamente. Esta escena es sublime, dando a entender los hábitos de Shinji de ir en círculos en cuanto a sus sentimientos. Se siente solo, se enoja y luego se arrepiente. Un círculo vicioso que reflejaría la forma en la que toma sus decisiones. Tenemos un montaje de varias escenas con personajes reflejando esta dualidad entre lo que siente cada uno y las máscaras que suelen poner al relacionarse. Aún por acá hay referencias al final de televisión. Shinji no entiende a las personas debido a esta línea borrosa entre máscara y verdad. No espera entender a Asuka, porque no sabe nada de ella realmente, y ella misma no se lo comunica. Que los demás reclamen empatía es algo que le enoja porque nadie la tiene con él. Ha intentado entender a los demás, pero siempre falla. Lo que más me fascina de Eva es esta complejidad en la interacción humana, las dificultades que tenemos para entendernos y conocernos. Esta complejidad se le muestra a Shinji, y acá es donde viene su disyuntiva principal, en necesitar afecto de los demás, pero no estar dispuesto a aceptar el dolor que le pueden causar. Por eso quería tanto a Kaoru, porque él le brindaba afecto incondicional sin que lo lastime. La genial escena, que es un paralelo con la escena del beso en el episodio 15, muestra este frío intercambio entre Asuka y Shinji, y se prueba al punto de que cuando actuamos sin máscaras, siendo como realmente somos, es cuando más nos lastimamos. Nuestros corazones están siempre al acecho de ser lastimados. Una vez representado el dolor que Shinji desea eliminar, Rei entiende que ese es su deseo. Con la inserción de Shinji en Rei, todos se encuentran reunidos en su interior. Misato, Ritsuko, Fuyutsuki, Maya, Hyoga, Aoba, todos los pensamientos se juntan en uno solo, y se pierden las barreras físicas entre los seres humanos. Luego cortamos al cine y a tomas de imágenes reales, reforzando la idea de que estamos en una realidad falsa, una alternativa justapuesta a lo que estábamos viendo antes. Shinji al final se cuestiona si esto está realmente bien. No puede construir un puente entre la verdad y la realidad de los demás. O sea, no puede alcanzar una sola idea de realidad si esta solo está siendo percibida por él. Sin embargo, estos diferentes puntos de vista sobre la realidad hacían que también sea difícil de comprenderla para una persona. Por eso, aún en este mundo, no sabe cómo encontrar esta felicidad, a pesar de que no se siente lastimado ni angustiado por las barreras físicas. Estas ideas de percepción y realidad son las que justamente mostraban en el episodio 26. El mundo al que Shinji escapó es uno superficial, totalmente ajeno, en donde su existencia es una vaga y ambigua. Lo que deseaba no era necesariamente lo ideal. Se pregunta por qué no puede soñar si está solo, o sea, ir más allá de sus pensamientos actuales. Se entiende que a través de los sueños uno alcanza la felicidad. Rei le responde que todo esto no es un sueño, sino un sustituto, resultado de su deseo, un lugar donde puede escapar y no sentir dolor nunca más. Un sueño es la continuación de la realidad, y la realidad está al final de nuestro sueño. No puedes ser feliz si estás solo, ya que no puedes captar la realidad con una sola percepción, y sin esta no puedes soñar. Shinji llega a la conclusión de que no puede ser feliz en el mar de LSL. Toma una decisión propia y decide buscar la felicidad que tanto anhela. No había encontrado nada bueno en escapar. La esperanza de que todas las personas puedan llegar a entenderse y llevarse bien es una creencia egoísta. Shinji sabe que inevitablemente en el futuro será lastimado, y está bien con eso. Esto puede resumir el mensaje central de Eva. Ahora, para atarlo con el final de televisión, cuidar de ti mismo es esencial para aprender a quererte y ser feliz. Se puede interpretar como buscar egoístamente la felicidad a cuesta de otros, pero en verdad durante el transcurso de toda la serie nos hablan de cómo la relación e interacción con otras personas forman nuestra identidad, pues si vale la pena vivir en el mundo real como dice Shinji, entonces vale la pena tratar de relacionarte con otros. La felicidad llega cuando empiezas a quererte a ti mismo. Cuando te quieres es porque te conoces y puedes cuidar a ti mismo. Debes tener una identidad que debe ser formada por tus vínculos externos, y al conocerte debes ser capaz de soñar. El dolor que debemos aceptar para soñar se infiere porque analizando bien la idea de que la persona no debe vivir sola, sino que debe complementarse con otras personas que tienen una perspectiva distinta a la suya. Entonces concluimos que estas perspectivas están destinadas a chocar eventualmente. Por eso hay peleas, por eso hay dolor, y es parte de la vida. La formación de nuestra identidad a través de otros significa que en algún momento nos vamos a lastimar con otras personas, con personalidades distintas, personas que crecieron en un ambiente diferente. Conocerte a ti mismo también significa que sabes que vas a pasar un mal rato, cuando enfrentes rechazo, cuando insulten algo preciado para ti, pero quizás también te alegrarás por pequeños detalles, o detalles más grandes, y así. Quiero que se queden con esto. El dolor es parte necesaria para alcanzar la felicidad. Nos necesitamos los unos a los otros para esto. La felicidad solo es verdadera cuando es compartida. Para finalizar, quiero citar a Anno en esta respuesta que dio en una entrevista hace años. Se dice que vivir es cambiar. Empecé esta producción con el deseo de que una vez que esté completada, el mundo y los seres cambiarían.
Ese era mi verdadero deseo. Traté de incluir todo lo que había en mí mismo en Evangelion. Yo mismo, un hombre roto, que no podía hacer nada por 4 años. Un hombre que escapó por 4 años. Alguien que simplemente no estaba muerto. Pero se me vino a la mente, no puedes escapar. Y reinicié esta producción. Una donde mi único pensamiento era incendiar mis sentimientos en filme. Sé que mi actitud fue desconsiderada, molesta y arrogante. Pero lo intenté. No sé cuál será el resultado. Eso es porque dentro de mí, la historia no ha finalizado. No sé qué le pasará a Shinji, Misato o Rei. No sé a dónde los llevará la vida. Porque no sé a dónde la vida llevará a este staff. Siento que estoy siendo irresponsable. Pero es solo natural sincronizarnos en el mundo de esta producción. Este es mi riesgo. Es solo una imitación. Y por ahora solo puedo escribir esta explicación. Pero quizás nuestro original se encuentre dentro de eso.